El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Hoy celebramos la memoria de San Atanasio. San Atanasio fue obispo de Alejandría. Ya con 30 y pocos años le nombraron obispo de esta gran diócesis del norte de África. Ha pasado a la historia por ser un obispo perseguido, por defender la verdad de Dios. Él asistió como colaborador de su obispo anterior en Alejandría, como colaborador en el Concilio de Nicea, donde, entre otras muchas cosas, se establece que Jesús, el Hijo de Dios, en él hay una única persona, pero dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana que se encarna en la Virgen María. Es por tanto, como decimos en el credo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y por defender esta verdad y luchar, por tanto, contra la herejía del arrianismo, que decía lo contrario, que decía que Dios bajó del cielo y habitaba en Cristo, que era un hombre bueno, como en un templo, pero no se unió a ese hombre bueno, habitaba en él como un hombre bueno, pero no era verdadero hombre. Por luchar contra la verdad, por defender la verdad revelada, San Atanasio fue perseguido, porque el emperador en aquellos tiempos era arriano y 2 veces tuvo que sufrir la expulsión de su diócesis, fue desterrado, volvió por ser fiel a la verdad y murió siendo un defensor de la verdad de Dios. Lo primero de todo, alguno podrá decir, ¿y merece la pena? ¿Merece la pena ser perseguido por defender la verdad de Dios? Pues qué más da, que cada uno crea en lo que quiera y que sea feliz. No es verdad. Solo cuando defendemos la verdad de Dios, hemos sido creados a su imagen y semejanza, solo cuando defendemos la verdad de Dios podemos encontrar el camino que a nosotros nos lleva a la salvación. Porque somos imagen de Dios, porque habernos encontrado con Él es para nosotros el mayor don y el mayor regalo. Defendiendo la verdad de Dios, encontramos la verdad también del ser humano. Porque Él es nuestro modelo, nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza. Pero es que además nadie puede amar lo que no conoce. Y para poder amar verdaderamente a Dios es necesario conocerle. Por eso Él se nos da a conocer, se revela, para revelándonos su rostro, poder tener con Él una relación basada en el amor y en la verdad. El amor de aquel Dios que se acerca a ti para salvarte y que por tanto espera una respuesta en tu corazón. No quiere que le sigas por miedo ni por interés, sino que le sigas por amor, porque necesitas corresponderle, porque viendo su mano y tantos dones como has recibido, caes de rodillas ante Él y le dices: gracias, Señor, me fío de ti. Por eso, queridos amigos, hoy damos gracias al Señor porque a lo largo de la historia de la Iglesia muchas personas han defendido a Dios y nos han transmitido la verdad moral natural y la verdad moral revelada. Y en esta época de confusión en la que vivimos, de relativismo en el que vive nuestra sociedad, pero también a veces nuestra Iglesia, en esta época nosotros tenemos que ser defensores de Dios. Cuando defendemos los derechos de Dios, defendemos en el fondo también los derechos del ser humano. Por ejemplo, cuando yo defiendo la vida como un don y por lo tanto defiendo también la dignidad de la persona, la dignidad del ser humano,
Estoy defendiendo los derechos de Dios, que es el creador de todo lo que existe, pero también estoy defendiendo al ser humano. Cuando pedimos que desde los gobiernos haya políticas que promueven la natalidad, defendemos los derechos de Dios, pero también defendemos los derechos del ser humano. ¿Cómo vamos a pagar las pensiones si no hay jóvenes que trabajen? Será imposible mantener el estado de bienestar, será imposible pagar unas pensiones justas para aquellos que han trabajado durante un montón de años y han pagado religiosamente sus cuotas para que después, cuando llega la jubilación, puedan percibir lo que en justicia les corresponde. Defender los derechos de Dios siempre es defender al ser humano, porque Dios nos creó no para que viviéramos en la esclavitud, sino para hacernos verdaderamente felices y libres. Decía San Ireneo de León que la felicidad de Dios es que el hombre viva. Dios, su gloria consiste en que el hombre sea feliz. Para eso nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza, nos concedió el don de la libertad, nos llamó a tener con Él una relación de amor porque quiere hacernos felices. Defendiendo, por tanto, a Dios, defendemos al ser humano y revelamos al ser humano, le enseñamos el camino que tiene que seguir para ser verdaderamente hombre, para ser verdaderamente feliz y verdaderamente libre. Como San Atanasio, defendamos la verdad de un Dios que a veces es desconocido ya en nuestro mundo, porque muchos niños ya no han oído hablar de Dios. Muchos niños ya viven como si Dios no existiera. Y nosotros que hemos conocido a Dios podemos ser testigos suyos. Por nuestra manera de vivir, también por nuestras obras, por nuestras palabras, seamos luz, que indica que todo esto que existe es obra de amor del Creador, que quiere no la muerte de sus hijos los hombres, sino que se conviertan y vivan. Recemos, pidamos por los que no tienen fe, seamos testimonio por la integridad de nuestras costumbres y también seamos la palabra que lleva la luz de la verdad al corazón de los que ya no conocen a Cristo, el Dios revelado que se acerca al hombre para levantarle de su pecado, liberarle de la esclavitud y hacerle heredero de la vida divina. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, en especial por la jerarquía, el Papa y los obispos, para que lleven a cabo la misión que Cristo les encomendó, de guiar al pueblo de Dios por el camino de la verdad que es Cristo. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos perseguidos, por tantos cristianos que no pueden profesar libremente su fe. Roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo. Roguemos al Señor. Pedimos para que cesen las guerras y el terrorismo en nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio, y haz que cuantos profesamos su fe íntegra nos aproveche para la salvación el testimonio de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Atanasio, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos María Luisa, Nucci, Tita y Viti, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María,
la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la verdadera divinidad de tu unigénito, que confesamos firmemente con San Atanasio, por este sacramento nos vivifique y nos defienda siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Regina Celi, letare, aleluya.
sicut dixit. Alleluia. Ora pro nobis Deum. Alleluia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Ildefonso, arzobispo de Toledo. Vivió en el siglo VII y fue un gran defensor del dogma de la virginidad de la Virgen María. Dice la tradición que como era tan defensor de este dogma, la Virgen le regaló una casulla donde venía representada esa imagen. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía reconociendo con humildad que somos pecadores. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, que hiciste a San Ildefonso insigne defensor de la virginidad de María, concede a los que creemos en este privilegio de la Madre de tu Hijo sentirnos amparados por su poderosa y materna intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días fue David y llevó el arca de Dios desde la casa de Obed-Edom a la ciudad de David, haciendo fiesta. Cuando los portadores del arca del Señor avanzaron 6 pasos, sacrificó un toro y un ternero cebado. E iba danzando ante el Señor con todo entusiasmo, vestido solo con un roquete de lino. Así iban llevando David y los israelitas el arca del Señor entre vítores y al sonido de las trompetas. Metieron el arca del Señor y la instalaron en su sitio, en el centro de la tienda que David le había preparado. David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión al Señor, y cuando terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Luego repartió a todos, hombres y mujeres de la multitud israelita, un bollo de pan, una tajada de carne y un pastel de uvas pasas a cada uno. Después se marcharon todos, cada cual a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor en persona. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: «Mira,
tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada por el corro, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Quisiera afrontar dos temas fundamentales que trata el Evangelio. El primero es sinceramente marginal, porque no es tan importante como puede parecer, mientras que el segundo es el tema nuclear del mismo. El primero es el tema de la maternidad de la Virgen María y de los hermanos del Señor. Surgió allá por la mitad del siglo pasado una tendencia que decía que las Escrituras omitían parte de la verdad sobre Jesús. Estos sostenían que Cristo no quiso fundar la Iglesia, sino que simplemente venía como un profeta más a predicar el mensaje del amor de Dios. Y que fueron sus discípulos que cuando vieron que Cristo, muerto en la cruz y enterrado, había fracasado, fueron sus discípulos los que se inventaron esta fundación de la Iglesia y por lo tanto lo que conocemos hoy en día como la Iglesia Católica. Que Cristo no tenía esa intención, sino que fueron sus discípulos y sobre todo San Pablo los que crearon ese deseo de perpetuar una misión como la de evangelizar. Y que por eso, precisamente, pues van creando argumentos que sostuvieran este deseo de Cristo de fundar la Iglesia. El Evangelio que acabamos de escuchar nos habla de María, Madre de Jesús, y de los hermanos del Señor. Si los discípulos hubieran querido omitir y crear parte de este mensaje inventado que no era cierto, en modo alguno hubieran permitido que los evangelios recogieran parte de algo que va en contra de la fe de la Iglesia. Si María es virgen y madre, pero es virgen porque es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, ¿cómo los evangelios van a recoger esto de que María tenía otros hijos? Va en contra de la fe de la Iglesia, que desde su inicio transmitió que María solo tuvo a Cristo como hijo y que, por lo tanto, era virgen antes, durante y después del parto. Sería un contrasentido. Es señal de que los evangelios no se inventan la realidad, sino que nos transmiten la verdad y que el concepto de hermano es mucho más amplio en el mundo semita que lo que es en el mundo occidental. Yo tengo la suerte de convivir con personas de África. Aquí hay seminaristas de África y también de Hispanoamérica, pero muchos de África. El concepto de hermano para un africano no se circunscribe a los lazos de sangre, como nosotros lo conocemos. Para ellos, hermanos son también primos, porque es un concepto más amplio. Lógicamente, el hermano de sangre es hermano de sangre, pero ellos tienen un concepto mucho más amplio de la hermandad, de lo que nosotros consideramos como hermanos. Y en el pueblo semita ocurre exactamente lo mismo. ¿María tenía más hijos? No podía tener más hijos. Primero por el dogma de la virginidad de la Virgen María. Pero además, ¿cómo se iba a quedar Juan al cargo de María si María hubiera tenido otros hijos? ¿Alguno de nosotros hubiera permitido eso? ¿Que otra persona se encargara del cuidado de sus padres? Pues no lo habríamos permitido. María se hubiera quedado con alguno de sus hijos de haberlos tenido, pero es que no los tuvo. María solo es madre de Cristo, es virgen antes, durante y después del parto, y por lo tanto Jesús es su único hijo. Los demás, tus hermanos, de los que habla el Evangelio, se referirían a primos cercanos que eran parte de la familia de Jesús. Este es el tema marginal.
Pero ¿cuál es el tema nuclear y esencial del Evangelio? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la viven. Cristo viene como palabra del Padre a enseñarnos el camino que nos lleva a la salvación. Y por lo tanto, eso exige de nosotros confianza en la palabra de Dios. La luz vino a los suyos, pero los suyos la recibieron. ¿Seremos nosotros de esos que sabemos qué es lo que Dios quiere porque escuchamos su palabra, pero porque nos supone un esfuerzo y un sacrificio, porque exige negación a nuestra comodidad, lucha contra nuestras pasiones? En lugar de ser fieles a Dios, nos rebelamos contra la luz que vino a iluminarnos? El prólogo de San Juan es durísimo. La luz vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de Dios si creen en su nombre. ¿Creemos nosotros en el Señor? Creer significa confiar, abandonarnos en Dios, dejarnos guiar por Él, por su palabra, que nos lleva a la vida, puesto que Cristo es camino, verdad y vida. Que digamos aquello que Pedro le dijo al Señor cuando los discípulos, en su mayoría, abandonaron a Cristo. Y el Señor les preguntó a Pedro y a sus compañeros, a los íntimos: ¿también vosotros queréis marcharos? Y Pedro respondió: Señor, ¿a dónde vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Confiemos en el Señor y hagamos carne el Evangelio, es decir, vivámoslo, sintiendo que es la luz de Cristo, la palabra de Dios, que ilumina mi vida y guía por tanto mis pasos. Obediencia, fe, abandono al Señor, que viene no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Pero es necesario creer en su nombre, como dice el prólogo de San Juan. ¿Crees tú en la palabra de Dios? Pues sé fiel a la misma e intenta vivirla. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea testimonio de esperanza en medio del mundo, por sus obras de caridad y misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad. Pedimos especialmente por la paz en Tierra Santa, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, en la fiesta de San Ildefonso, te pedimos que nos sirva de provecho esta ofrenda, con cuya inmolación concediste que se perdonasen los pecados del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Ildefonso, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, María Luisa y Julio, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, por estos sacramentos que hemos recibido, concédenos que, imitando en la tierra a San Ildefonso, alcancemos también los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Le pedimos al Señor perdón por nuestros pecados para preparar bien nuestro corazón a la celebración de estos sagrados misterios. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que por medio de tu Hijo has hecho aparecer ante todas las naciones la luz de tu eternidad, concede a tu pueblo reconocer la plenitud espléndida de su Redentor para llegar con su ayuda a la claridad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación para nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Que los montes traigan paz y los collados justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer». Él les replicó: «Dadles vosotros de comer». Ellos le preguntaron: «¿Vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?». Él les dijo: «¿Cuántos panes tenéis? Id a ver». Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 y 2 peces. Él les mandó que hicieran recostarse a la gente sobre la hierba en grupos.
Ellos se acomodaron por grupos de 100 y de 50, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran, y repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 cestos de pan y de peces. Los que comieron eran 5.000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los atributos divinos que conocemos gracias a la revelación es que Dios es rico en misericordia. La misericordia de Dios hace que Dios actúe de una manera determinada y concreta. Dios, que es rico en misericordia, siente compasión del sufrimiento de los hombres, sufrimiento físico, pero sobre todo sufrimiento espiritual. Y para eso Dios Padre envía a su Hijo al mundo, y éste funda la Iglesia con los sacramentos, no para ayudar a los perfectos, que no los necesitarían, aunque no hay nadie perfecto más que Dios, sino para ayudar a los débiles. Y por lo tanto la Iglesia es como un hospital de campaña, donde se atiende, y a quién se atiende en el hospital de campaña. Se atiende en tiempo de guerra y a los heridos por la guerra. Estamos viviendo la batalla del bien contra el mal, y por lo tanto todos nosotros en algún momento experimentamos las heridas, la mordedura del pecado. Y porque somos débiles caemos, y porque somos débiles necesitamos la curación, la medicina que Dios nos trae por medio de su gracia que nos llega por medio de la oración y de los sacramentos. Por lo tanto, lo primero que el Evangelio de hoy nos recuerda es a ser humildes. La humildad que nace de saberte necesitado y a la vez querido. La humildad de saberte débil, pero a la vez asistido por alguien que no envía a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Por lo tanto, hay que aprender a dejarse querer. Y no es fácil. No es fácil dejarse querer porque todos tenemos nuestro ego, nuestra soberbia, que nos hace querer controlarlo todo o que nos hace intentar responder ante las necesidades con nuestras fuerzas. Tenemos dones, claro que sí, el Señor nos los ha concedido para que construyamos un mundo mejor. Pero esos dones son don de Dios y la fuerza que tenemos es don de Dios. Todo es gracia. Y por lo tanto, solo desde la humildad podemos hacer un buen uso de esos dones y talentos. Confía en el Señor, pídele al Señor ayuda, ponte en sus manos y luego examina qué dones y talentos tienes para llevar a cabo la obra y la misión que el Señor te ha encomendado. Dice el Señor, dadles vosotros de comer. La Iglesia tiene que ser testigo de la misericordia divina y por lo tanto, en función de cómo yo viva, así será mi testimonio en el mundo. Si yo tengo con Dios una relación de amor basada en que el Señor me quiere y por lo tanto en la confianza, cuando tenga problemas no desesperaré, sufriré, claro que sí, la cruz pesa. La cruz en muchos casos me hará caer al suelo y las caídas te hacen tener heridas. Pero la confianza en Dios, la certeza de que Él nunca me abandona, me consolará y me hará ver la vida con otros ojos. Pregúntate, ¿qué testimonio estás dando ante el mundo? ¿Tu luz es la luz que se desprende de la confianza en Dios? ¿De que ante las cruces sabes que hay alguien que te sostiene? ¿Estás dando de comer a los demás? ¿Estás siendo luz? Porque como confías en el Señor y vives esa confianza, tu testimonio ilumina y enriquece a los demás. ¿Cuántas veces, desgraciadamente, nosotros que decimos que tenemos fe, llevamos ese tesoro y parece que lo guardamos en nuestro interior y no lo damos a los demás? La fe tiene que transformarse en obras de esperanza, en obras de consuelo. Dad vosotros de comer a los demás significa sé testigo, sé, por lo tanto, embajador de Dios que llevas esa esperanza al corazón de los que sufren. Pues que el Señor pueda contar con nosotros
para que simplemente seamos testigos de algo que hemos experimentado, que el amor de Dios y su misericordia está por encima de nuestras debilidades y de nuestros pecados. Que así sea en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que con sus obras de caridad y misericordia sea consuelo de los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por el Papa, a los obispos y especialmente por el consistorio de cardenales que está reunido en Roma, para que sean fieles a la misión que el Señor les encomendó de guiar al pueblo de Dios por el camino de la verdad. Roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo. Roguemos al Señor. Pedimos por las súplicas y necesidades de aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones, para que el Señor escuche nuestras peticiones. Roguemos al Señor. Pedimos por los difuntos, para que descansen en paz. En el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, especialmente en Venezuela, para que haya libertad y verdadera democracia. Roguemos al Señor. Y pedimos por España, para que no abandone sus raíces cristianas, se mantenga unida y todos seamos iguales ante la ley. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, nuestras ofrendas, en las que vas a realizar un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo, para luz de los pueblos, el verdadero misterio de nuestra salvación, y al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos
que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí, en el tiempo santo en que tu único Hijo, eterno como tú, en la gloria, se manifestó en la realidad de nuestra propia carne. Y con el Papa León, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu hija María del Carmen y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por la eficacia de estos santos misterios se fortalezca constantemente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros Con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, Oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.